Anótalo bien en tu agenda, o ya lo tienes anotado, ¿verdad? 14 de diciembre, domingo 14 de diciembre, o sea, 3 semanas y monedas, un par de días más para dilucidar quién será el ganador o la ganadora de esa segunda vuelta. Es como el póker esto, ¿eh? Están las cartas echadas, están las fichas, están las apuestas, están los que ya van de ganadores y los que parece que tienen que remontar desde abajo, remar desde abajo para lograr esa meta del 14 de diciembre. Temas que se están tomando, por supuesto, la agenda de esta segunda vuelta presidencial. Temas que analizamos desde este momento en el póker político de Stock Disponible. Ya. Yo vine de croupier hoy día, tío, así me están diciendo. Me pidieron unos copetas, incluso cuando entré, la talla del chileno, ¿no? Diputada Gal Jomans, bienvenida y le aprovecho el tiro de felicitar por su reelección. Muchas gracias. Y también, bueno, saludar y agradecer a quienes votaron y confiaron en mí para el próximo periodo. El Distrito 13. Así es. Muy bien. Las Cisternas, San Miguel. Exacto, el bosque, los espejos. Felicitaciones entonces por su nuevo periodo. Muchas gracias. Y también parto por usted, diputado Guillermo Ramírez, también felicitaciones por su reelección, que además tiene un condimento especial, lo cambiaron de distrito, ¿no? Sí, me cambié, fue voluntario. La UDI todavía es un partido Defíname voluntario en un partido político, ¿qué significa? Sí, es verdad. Pero no, muy contento y de nuevo también agradecer a quienes confiaron en mí, en Conchalí, Huechuraba, Renca, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado. Es un distrito enorme, más de 1 millón de habitantes. Fue una elección o una campaña dura, pero exitosa. Así claro, que fue distrito del distrito 11 al 11 que estaba antes, ¿no? El 9 claro. Del Santiago Norte, como usted dice. Sí, ahora, por un muy presidente de la UDI que ahí también, oye, anda todo tú, Guillermo, cámbiate de distrito. ¿Ah? Lo que pasa es que la UDI siempre fue un partido que fue a disputarle a la izquierda en los lugares más difíciles el espacio. Jaime Guzmán cuando era presidente de la UDI, Jovino Novoa cuando era presidente de la UDI, Pablo Longueira cuando era presidente de la UDI lo hicieron. Y yo creo que esa es una práctica que hay que mantener en el tiempo. Yo creo que el presidente de la UDI, sin desmerecer por supuesto a los vecinos de esas comunas, no puede ser diputado del Distrito 11. Perfecto. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Este es su segundo periodo? Igual, tercero. Tercero. Sí, igual que la de él. Sí. Muy bien. Sí. O sea, de aquí se van a la senatorial. Les quedan 4 años. ¿Por qué región? A ver si nos toca competir. 4 años para pensarla. Marco Moreno, usted va a poner la cuota académica aquí en esta conversación, en este póker político. Bienvenido, cientista político, académico de la Universidad Central también. Muchas gracias, Freddy. Muy contento de estar aquí con 2 diputados que se reeligieron en un contexto del país que no es fácil reelegirse. De hecho, muchos diputados que se reeligieron lo hicieron con una votación bastante menor de la que habían tenido hace 4 años atrás. Por lo tanto, es un mérito aquí con los 2 diputados haber tenido también con alta votación su reelección. Sí, es verdad, porque hay mucho antivoto también, ¿no? En este ambiente también enrarecido, digámoslo, ¿no? Porque, o polarizado para algunos, ustedes me dirán en esta conversación, usted no ha venido nunca al póker político, Marco. No. Ya, mire, se trata aquí de que yo no trabaje. O sea, que ustedes conversen, que se interrumpan si quieren, pidan la palabra. Y es sobre esta mesa de póker, vamos a tirar las fichas, vamos a abrir cartas y vamos a apostar por lo que viene también en la reflexión ciudadana que siempre queremos, por supuesto, en Stock Disponible. Así que siempre el pajarito nuevo la lleva. Don Marco, dé vuelta a su carta y hablemos entonces de estos fenómenos o las cosas que podrían parecer distintas, ¿no?, de esta elección. A ver, chuta. Como complicado. ¿Cómo llamaría usted? ¿Usted está de acuerdo con ese calificativo de fenómeno que se le da a Franco Parisi, el fenómeno Franco Parisi, teniendo en cuenta que 20%, por ejemplo, ya sacó Marco Enrique Sominami en una de sus campañas, ¿no? O la misma Beatriz Sánchez, 20%, y ahora Franco Parisi se aproxima también a ese número? Vale. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que ocurre con Parisi es que sorprendió nuevamente, ¿no es cierto? Hace 4 años atrás hizo una campaña sin estar presente en Chile, digamos, estaba fuera del país, en Estados Unidos, por las razones que sabemos, que tenía problemas para volver a Chile, y por lo tanto lo que sorprendió ahora yo creo que es lo más interesante, porque demostró que hay un Chile que no conocíamos muy bien o lo estábamos ignorando un poco, un Chile que no aparece en las encuestas, ¿no es cierto?,
y un Chile que también la política de alguna manera no estaba escuchando bien, ¿no? Y el acierto probablemente de Parisi tiene que ver con esas dos cosas, ¿no? Visibilizar distintos sectores sociales, distintos grupos sociales, ¿no? Los tuercas, en fin, habló de un montón de personas que de repente uno no piensa que son relevantes en la toma de decisión y sí lo están siendo, ¿no? Sobre todo cuando le afectan el bolsillo, ¿no? Es una clase media que está bien atenta, está desconectada de la política porque no le interesan los partidos políticos, pero sí está atenta, ¿no es cierto?, a lo que pasa con sus vidas, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, creo que lo sorprendente de esta elección es justamente que Parisi logra colocar prácticamente 20%, estamos hablando de 2,5 millones de personas, sí, ¿no es cierto? Eligió 14 diputados. Son buenas fichas que están en la mesa ahora, hablando de poder político, ¿eh? Son buenas fichas que están en la mesa. Y fichas que están siendo disputadas, como tú decías, para las próximas 3 semanas y 2 días que comenzábamos aquí, que es lo que resta para la elección. Sí, yo aprendí un verbo con Parisi en esta campaña, tunear. Tunear, que es como pichicatear o arreglar un auto para que corra más fuerte, según lo que me explicaron ahí, tunear. Desde la izquierda, ¿cómo lo leen ustedes lo que pasó con Parisi puntualmente en el norte de Chile? 4 regiones ganó Parisi en el norte del país, ¿eh? Sí, o sea, yo también lo leo como desde un descontento, digamos, y de la búsqueda de alguna opción que vaya a responder en términos materiales de las inquietudes que tienen las personas, digamos, de sectores medios, que lo que piensan es que necesitan resolver, tener alivio económico para su bolsillo, porque no le está alcanzando, a pesar de que trabajan todo el día, que se sienten, cierto, parte de, digamos, de esta promesa de que por el esfuerzo uno debiera surgir y salir adelante, pero que sin embargo las dificultades a diarias que se viven, esa promesa no se ha ido cumpliendo. Y hay otros que por nacer en cuna de oro, las cosas se les resuelven más fácil, y esa diferencia también hace que se genere ese descontento con mayor fuerza. Entonces, yo lo que veo, al menos como haciendo campaña, que también me salía de ese votante, es que buscaban esa opción, buscaban una opción que tuviera, incluso les parecía interesante sus propuestas, también me lo plantearon así, por ejemplo, lo de devolver el IVA a los medicamentos, que lo toma ahora Janet Jara, o también el ser un poco más, digamos, con reglas más claras respecto a los altos sueldos en el mundo público. Y en ese sentido también ahí hay un descontento generalizado. Sí, un electorado que ahí vamos analizando cuál es. Por ejemplo, Ñuñoa, Parisi logró apenas un 3% de votación, ¿no? Pero como lo decimos, en comunas del norte ahí ganó ampliamente, ¿no? Incluso en varias comunas del norte, sobre el 20% que marcó Nacional. ¿Usted cómo lo ve desde la derecha, ¿no? Esto que está ocurriendo con Parisi, Guillermo? Desde la derecha, yo creo que somos los principales perjudicados con la irrupción de Parisi. Por ejemplo, tú hablabas del norte. De las 4 regiones que están más al norte, ¿tú sabes cuántos diputados sacó Chile Vamos? En total, 1. Solo una diputada. Una diputada en las 4 regiones del norte. En Iquique. Mira. Jimena Naranjo, joven. En las otras regiones, nada. Regiones como Antofagasta, es donde está el presidente de la Cámara de Diputados, es donde tenemos senadora como Paulina Núñez, ni un diputado, por dar un ejemplo. Lo mismo pasó en Arica, en fin. Chile Vamos desaparece del norte, se lo come el PDG. Algo parecido uno ve en la presidencial, ¿cierto? La sorpresa hacia arriba fue Parisi, la sorpresa hacia abajo fue Evelyn Matei. Y nosotros creemos que en parte se explica porque Parisi fue el que le comió votos a Evelyn Matei. Y de nuevo, la baja en algunas regiones a nivel de diputados, no solamente las del norte, también se explica por el PDG. Nosotros hemos estado estudiando el perfil de los que votaron por el PDG. De hecho, el Mercurio hizo publicó 7, 8, 9 por ahí testimonios de personas que votaban PDG de distintas edades, hombre, mujer, regiones, Santiago. Claro, todos te nombran alguna de las propuestas, ¿cierto? El tema de los remedios y el IVA, el tema de los sueldos, cada uno elige el propio, pero hay 2 elementos que son comunes a todos cuando tú los lees. El primero es que ellos desconfían de los políticos de siempre, de las fuerzas políticas tradicionales, digamos así. Eso es un elemento común entre todos. Y lo segundo es que creen en el mercado. Y eso explicaría por qué les quita más votos a la derecha que a la izquierda. Creen en el mercado. Ellos dicen que el país tiene que crecer más. Parece también tiene un poco esa estampa de ser un economista, alguien que sabe de números. Entonces atrae a este mundo que cree en el mercado, pero que no cree en la
en la política tradicional. Ahora él lanzó este titular, porque esta campaña ha sido varios titulares, ¿no? Sí. Me imagino por el voto obligatorio, se tira mucho titular y no se profundiza. Sí. Y él dijo, ni facho ni comunacho. Bueno, Fue uno de sus eslogans, ¿no?, de campaña. al final, para primera vuelta fue un problema para nosotros, Parisi, por lo que te he dicho, pero en segunda vuelta es una oportunidad. Yo tiendo a pensar de que están más cerca de la derecha que de la izquierda. ¿Qué les parece esta opinión y cuánto podría afectarle, ¿no?, al propio Franco Parisi o a Kast en esta segunda vuelta, que lo da el hermano de Franco Parisi? Dice, el currículum de Kast es una hoja en blanco. Hermano de Franco Parisi anuncia que votará por Janet Jara, dice la obra. Dice que, pero quien ya tomó una decisión, señala esta nota en el balotaje, es el hermano del ex candidato a la moneda, Antonino Parisi. Yo, dice, no soy comunista ni nada, pero probablemente un gobierno de izquierda defienda mejor a los ciudadanos frente a la amenaza de la tecnología para el desempleo, indicó. En la derecha veo un nivel de avaricia, de corrupción, señaló Antonino. Finalmente, sobre la figura de José Antonio Kast, Parisi fue aún más duro. Antonino Parisi dijo, el currículum de Kast es cero. Si tú le pides un currículum a Kast, sería una hoja en blanco, y no solo que esté incapacitado, sino que no tiene méritos. ¿Cuál es su mérito?, se pregunta Antonino Parisi, con quien tuvo un programa incluso, y aquí en este mismo canal, con su hermano, ambos economistas. Tengo entendido también que Antonino es economista, junto con Franco. ¿Qué significa, tú crees, que y los votos de Parisi, Marco, y cómo también ambas candidaturas se lo están tratando de acercarse al menos a él, ¿no? Sí, todavía no tenemos suficientemente bien estudiado, tenemos varios elementos sobre la composición social que tiene este 20%. Hay un estudio bien interesante del Centro de Estudios Públicos de Aldo Mascareño, que estudió el PDG que ganó hace 4 años atrás 6 diputados, hizo un estudio sobre esos resultados y muestra ahí elementos interesantes, ¿no? Que se confirman con lo que sabemos hoy día. Hombres fundamentalmente o sea, C3 y D, muy tecnologizados, o sea, que ven muchas redes sociales, muy expuestos, ¿no? Y que, como dice el diputado Ramírez, que están más bien orientados hacia esta lógica más bien neoliberal, ¿no es cierto? Creen mucho en el mercado y quieren ascender socialmente, no quieren quedarse estancados, y por lo tanto lo que quieren son oportunidades. Lo que plantea el hermano de Franco Parisi, Antonino, es consistente con lo que pasó también hace 4 años atrás. Los estudios muestran que entre un 60% más o menos del voto de Parisi de hace 4 años atrás se fue a Gabriel Boric, ¿no? Y un 40% se fue a la candidatura de José Antonio Kast. Si es que se da con esa exactitud las matemáticas, sabemos que eso es bien difícil de poder estudiar en profundidad. Por lo tanto, lo que yo creo que lo que tiene que pensar uno, más que en el mensajero, es en el mensaje. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la gente que votó por Parisi, ¿no? Por eso estos análisis cualitativos, que imagino que los comandos deben estar haciendo para saber qué es lo que piensa la gente, son tanto más importantes de lo que puedan decir sus líderes, ¿no? En este caso, Parisi y su hermano y la hermana. Recordemos que la hermana fue electa diputada, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos elementos van a ser importantes a la hora de tomar decisiones de los comandos en poco tiempo, eso sí. ¿Y qué les parece desde el Partido Republicano la siguiente opinión de Luis Silva, que fue consejero constitucional y también es vicepresidente del Partido Republicano, donde señala: no creo que Franco Parisi tenga la llave de la segunda vuelta, señala él, ¿no? Me hago la pregunta sobre cuál es la estructura territorial del Partido de la Gente, la veo muy precaria, muy frágil, dice también en esta entrevista Luis Silva. No tienen las llaves de... Claro, me imagino que es como un partido inorgánico y no creen estas estructuras tradicionales. ¿Por qué, dice Luis Silva, me imagino, le va a hacer caso a un líder como Parisi, ¿no? Así, ellos no creen en estas cosas. O sea, y lo veo también reflejado en las decisiones que ha tomado José Antonio Kast, de no ir al programa, ¿cierto?, hablar con ellos, un poco como de mantener una agenda más allá de ir a decir voy a ir a hablar o a interlocutar con este mundo. Entonces, yo ahí lo que sí veo es que si durante este tiempo, de lo que también hemos hablado, es que se subestimó, ¿cierto?, el peso que tenían en términos electorales, puede ser un error, ¿cierto?, para ese mundo, pero para nosotros, ¿cierto?, es lo contrario, porque en el caso de Janet Jara ha decidido ir al programa, tratar de incorporar ideas de su programa también a las de su propia candidatura. Entonces, más bien hay una intención de acercarse, de escuchar y también de ir a hablarles. ¿Está de acuerdo con Luis Silva usted? Mira,
Yo diría dos cosas respecto a las declaraciones de Antonino y de Luis Silva, que creo que se cruzan en alguna parte. Hace ya años que aprendimos que los votos no tienen dueño y que al final la gente vota por quien quiere y no por quien le dice un líder de algún sector. La mejor prueba de eso es la cantidad de votos cruzados que vimos el domingo que acaba de pasar, hace 5 días, en el que hay muchísimo voto por un candidato de un color político y luego el diputado o senadores de otro color político. De hecho, si tú te fijas, por ejemplo, en la lista del cambio que le pusieron, donde está José Antonio Kast con el Partido Republicano, Johannes Kaiser con el Nacional Libertario y está Social Cristiano, esos tres sacan 23 puntos. Y Chile Vamos saca 21 y tanto. Hay un 1,9% de diferencia. O sea, tú miras ese dato y no tiene nada que ver con lo que tú ves en la presidencial. Y eso es porque hay muchísimo voto cruzado. Entonces nadie es dueño de sus votos. Aquí Alfredo Lloñant lo dice hoy día en la mañana, le hace una sugerencia a Janet Jara en la radio, lo dice de esta manera. Él dice, yo le sugiero a la candidata que le hable a la gente de París que votó por Parisi y no que le hable a Parisi, porque nadie al final es dueño de los votos. Y lo segundo, que yo creo que es interesante, es el problema que todos intuíamos que iba a tener el Partido de la Gente, que ya lo tiene desde el minuto 1, que es cómo van a administrar los diferentes mundos que hay en el interior del PDG. Porque la definición de Franco Parisi es, nosotros vamos a apoyar al candidato que determine una consulta interna. Esa es su definición. Pero resulta que no llevamos 5 días desde que pasó la elección y tenemos a un diputado electo, el señor Olivares, de la quinta región, que dice, yo voto Kast. Y tenemos al hermano de Franco Parisi diciendo, yo voto Jara. Entonces, al final, ¿cuál va a ser el resultado? Si en la consulta, la pregunta es si en la consulta gana Jara, el señor Olivares va a decir, ya, yo apoyo a Jara, voy a trabajar por Jara, o al revés, el hermano de Parisi va a decir, ya, ok, yo trabajo por Kast. Entonces, esa diferencia interna, que fue lo que hundió al Partido de la Gente con estos 6 diputados que tuvieron y terminaron con ninguno, es lo que van a tener que administrar ahora también. Interesante lo que dice Guillermo, porque, claro, Parisi dice, no somos ni esto ni lo otro, no somos, pero tampoco explica, bueno, ¿qué son? Tan mala centro-derecha, centro-izquierda. Digo, para que sus votantes y orgánicamente digan, bueno, yo pienso como tú dices, Guillermo, votaría por esto otro, de acuerdo a lo que se diga un partido, ¿no? Claro. Es muy extraño. Aproveche de dar vuelta a la carta entonces, diputado, porque tiene mucho que ver con lo que estamos conversando en la carta. ¿Tiene todo que ver? Me tinca que tiene que ver con lo que estamos conversando. De la vuelta nomás, diputado. Vamos a dar vuelta. La figura de la semana, que yo hubiera querido que fuera Erin Matei, está claro, pero es José Antonio Kast. Disculpe, ustedes los que creen que Chile Vamos ya cumplió su ciclo, como algunos de su propio... No, te acabo de dar el dato, 23%. Ya. O sea, está equivocado. Monker, Sichel, están equivocados, mira, digamos. Dos cosas, se mezclan cosas acá. Lo primero, yo creo que estas declaraciones tienen una explicación más en la interna de Renovación Nacional. Ellos están en un proceso de elecciones, van a votar en marzo por la nueva directiva. Y creo que estas declaraciones de Se acabó Chile Vamos, en el fondo diciendo nos fue muy mal en las elecciones, tienen más que ver con la dinámica interna de Renovación Nacional, que es nuestro partido aliado, que es nuestro partido socio, y por lo tanto yo en la interna de Renovación Nacional no me voy a meter. Pero yo creo que tiene más explicación por allí. Ya, okay. Las cifras no muestran eso, 23-21, menos de 2 puntos de diferencia, pero mire lo que subieron en el Parlamento pero está claro, los republicanos y libertarios versus Chile Vamos. Pero teniendo menos de 2 puntos de diferencia con ese conglomerado y siendo la segunda fuerza política más importante en votos y en escaños, perfecto, no te transforma en un cadáver. Creo yo, decir que esto está muerto. ¿Y con qué otra cosa se cruza? Y esto es muy interesante porque la gente de afuera a la derecha no lo sabe. Nosotros llevamos 20 años, o 25, o 30, no sé, teniendo un debate interno de lo que hoy día es la oposición respecto a si es bueno tener distintos partidos, o sea, hay que tener un gran partido, el Partido Popular Español, aquí le quieren poner Partido Popular, y si ese Partido Popular tiene que incorporar a liberales como Evópoli o no. Y dentro de la UDI, dentro de RN, dentro de Republicanos, vas a encontrar distintas posturas. A algunos les gusta esto del partido único, otros no. Y creo que están adelantando esa discusión, que me parece interesante, me parece legítima, pero yo preferiría tenerla después del 14 de diciembre. Ya, yo voy a entender este siguiente titular entonces en medio de esta segunda vuelta. Miren, dice, ¿lo escuchamos o lo leemos, no? Dice, la ausencia de Kast en debates, el nuevo flanco abierto, dice esta nota del republicano de cara al balotaje. Veamos lo que dice entonces respecto a esto. Hay 2 debates que están siempre planteados y que nosotros siempre vamos a estar disponibles, que es el de Archi y Anatel. Yo no tengo agendado ningún debate para el domingo. Ninguno.
porque ese es un debate que se acordó con una candidata, ella dijo, y ella ha hecho un emplazamiento. Pero para debatir se necesitan 2 y el compromiso de 2 de asistir. Si usted ve mi correo electrónico, mis WhatsApp, pueden haber consultas, pero no hay respuesta. Y eso es una señal clara de que no hay un acuerdo para ese debate. Como todo muy serio hay que, ¿ah? No, ya una cosa que de los 5 acompañantes hay 3 republicanos y 2 UDI. Bueno, en fin. De esas ya, cosas hay que saber leerlas. Este era un debate de la Mega. ¿Qué tiene que ver eso que hay 3 republicanos de UDI? No, porque desde el minuto 1 yo al menos como presidente de la UDI dije que nosotros nos vamos a sacar la mugre para apropiarle una derrota a Janet Jara y que vamos a hacer un partido puente que va a tratar de unir a todas las oposiciones de Boric en torno a un mismo proyecto. ¿Están pero eso viene seguros? después. Porque la periodista Catalina Edwards señaló en una entrevista que ella dio, ¿no? Que ella le constaba, porque estaba ahí en el comando, que Evelyn Matei la habían obligado a ir a saludar a... No es verdad. Yo estuve ahí, te lo puedo contar sin que nadie me lo haya contado a mí. Te puedo decir lo que pasó. Habíamos 5 personas en la pieza. Ya. ¿Te lo cuento o no te lo cuento? Sí, por favor. Disculpe que está entretenido. Está entretenido, No es verdad. Estábamos mirando los resultados igual que todos los chilenos por la televisión y cuando yo el cómputo más o menos del 15% y empiezan a aparecer los candidatos ahí en las gráficas con los porcentajes, estábamos todos como calculando, mirando, viendo. ¿Ya? Y de repente David Matei dice, tenemos que ir a ver a José Antonio Cast. ¿Quién me acompaña? Te prometo que así fue. Ya. No hubo ni una discusión, no hubo que planteárselo. Y ella, como además lo anunció tan temprano, porque después salimos de esa oficina y Evelyn Matei le avisó a todo el equipo y luego 10 minutos después ya estábamos afuera en el patio del comando de Matei diciendo vamos a ir a ver a José Antonio Cast. O sea, no es como lo dijo entonces Catalina Fue Edwards. muy temprano, tan temprano que no alcanzamos a tener el debate interno. Así fue. Perfecto. La decisión fue de ella, yo estaba ahí. Y cuando llegamos al comando de José Antonio Cast, nos fuimos a una sala privada, digamos, donde estaba José Antonio Cast, estaba Arturo Esquella, habíamos algunos del comando de Evelyn Matei, y los dos, él fue muy buen ganador y ella fue muy buena perdedora, porque él le dice a ella, le dice, Evelyn, gracias por venir, yo quiero que te sientas cómoda, hagamos esto como tú quieras, una foto, lo que a ti te resulte más cómodo, muy humilde, buen ganador, y ella le responde, lo que corresponde es que salgamos en público frente a los medios de comunicación y que yo te dé mi respaldo, eso es lo que corresponde. Yo creo que la verdad las cosas se dieron rápido y todo el trabajo esta semana, súper coordinado, da cuenta de que las cosas se dieron bien desde el minuto 1. ¿Cómo leen ustedes que Cast no haya aceptado este debate? Dice que los otros 2 iba a ir, ¿no? Los que ya están pactados, pero que a este de Mega no. ¿Cómo lo lee usted eso, Gael? Mire, ¿Será que siente que tiene, como va en la primera posición, no va a arriesgarse mucho? Es que, bueno, no le ha ido bien en los debates a José Antonio Cast. Yo creo que fue como perdiendo en los debates anteriores, digamos, la pasada anterior. Entonces, en lo coloquial, lo diría así en este lenguaje, creo que le da la pera ir a debatir con Janet Jara, porque puede salir perdiendo. Y es más lo que arriesga que lo que puede ir a ganar. Y en ese sentido también lo encuentro lamentable porque son 2 candidaturas, ¿cierto? Y en esta pasada, sobre todo cuando estamos hablando de un voto obligatorio, las personas lo que más van a querer es saber cuáles son las diferencias entre ambos candidatos, porque hay personas que votaron por otros candidatos, ¿cierto? Que ahora ya no están en la papeleta. Y quizá no saben bien por dónde se va a inclinar, entonces en ese sentido poder saber en debates televisados o en este mismo programa Bad Boys que también lo invitaron y tampoco quiso ir, y yo encuentro que son malas señales, siempre es como una señal media de estar escondiéndose, estar detrás de algo, estar detrás en este caso del vidrio blindado, no querer ir a los debates, es como taparse, ocultarse, cuando un candidato presidencial tiene que dar la cara, estar disponible a conversar, a dialogar, a debatir. ¿Cómo lo ve usted, Marco? Sí, una cuestión previa, porque me llama la atención, parece confirmar un poco esta idea de lo que plantea Guillermo, sobre que esta mayoría, ¿no? Chile Vamos, republicano y libertario, es una mayoría diversa, ¿no? Si bien es cierto, suman 50%, si uno hiciera la operación aritmética, ¿no es cierto? Está 50%. Pero una mayoría electoral no es lo mismo que una mayoría política, ¿no? Y por lo tanto, en lo que plantea muy bien Guillermo, esos elementos aparecen con mucha claridad, ¿no? Y por lo tanto, el gran esfuerzo de José Antonio Cast es cómo logra unir a esa mayoría que hoy día es diversa, ¿no? No es una sola mayoría, ¿no es cierto? A diferencia de lo que pasa al frente, ¿no es cierto? Que es una mayoría política que tuvo un bajo resultado electoral, pero que se puede modificar,
¿no? O sea, se puede mejorar ese resultado electoral. Pero ahí hay una diferencia, sobre todo porque Chile Vamos también, especialmente Chile Vamos, en ese mismo sentido tuvo una derrota política, creo yo, no solo electoral, porque recordemos que la gran diferencia que planteaba Chile Vamos cuando se le preguntaba, los periodistas le preguntaban, bueno, ¿y qué diferencia Chile Vamos de los republicanos o de los libertarios? Somos proyectos distintos, ¿no? Era como... ¿Usted ve dos derechas ahí, Marco? Sin ¿Realmente duda. que murió una derecha, entre comillas, o nació una derecha nueva? Bueno, ¿Cómo lo ve usted? Estamos en un proceso como granchiano, ¿no? Lo que no muere no está definitivamente muriendo y lo que nace todavía no termina de nacer. Y ahí como en surgen los demonios, decía Gramsci. Exactamente. Estamos en ese periodo, yo creo, respecto de la derecha, porque estamos recién, ¿no es cierto?, viendo lo que ocurre si José Antonio Kast logra, ¿no es cierto?, amarrar todos los apoyos, o sea, saca más del 50%, quiere decir que tendrá un liderazgo en el sector político. ¿Usted lo ve así como una amenaza dentro de la arquitectura nueva de la derecha? Que está surgiendo una derecha más fuerte, más clara, más radicalizada, si usted quiere, respecto de lo que es Chile Vamos. ¿Cómo lo ve usted, Guillermo? José Antonio Kast renunció a la UDI el año 2016, el 31 de mayo. Yo era secretario general y él fue y me entregó las cartas de renuncia en mi mano como secretario general de la UDI. Por eso lo tengo tan claro. Entonces, para nosotros no es el nacimiento de una nueva derecha. Nosotros entendemos que el Partido Republicano existe desde hace 9 años y medio. Lo que está ocurriendo acá es lo típico que ocurre en política y ocurre también al interior de la izquierda. En algún momento es más fuerte una parte de la izquierda, en otro momento es más fuerte la otra parte de la izquierda. Si la pregunta es, ¿estamos en un proceso en que una parte de la derecha va a morir y la otra se la va a comer? Chuta, la experiencia en política demuestra que los partidos políticos son bichos bien difíciles de matar. O sea, pensar que de aquí a 4 años, 8 años la UDI y RN no van a existir, me parece una afirmación al menos osada. Salvo por el grueso partido radical que después de 160 Claro, pero nos demoramos más de 100 años en matarlo. Pero mira, el tema es que nosotros tenemos una fuerza importante que no la hemos perdido como se presagiaba. Esta es la tercera elección en la que nosotros tenemos que estar respondiendo del supuesto surpaso del Partido Republicano y la muerte de la UDI, la tercera. Y hoy día nosotros, en la elección municipal pasada, por ejemplo, nuestro mejor resultado en concejales del año 2000, aumentamos nuestro alcalde a niveles estratosféricos. O sea, en la pura región metropolitana sacamos 15 alcaldes. Y esta vez, en la elección parlamentaria, somos la segunda fuerza en la Cámara y la segunda fuerza en el Senado, la UDI. Entonces, están permanentemente presagiando esto de que llegan los republicanos, el cuco que te va a comer, y no lo hemos visto. Están en un momento de fortaleza, sin duda. Van a ser la fuerza más importante del país, está claro, eso lo definieron los chilenos el domingo. Pero estas son carreras... ¿Y puede llegar a la presidencia también? Bueno, ¿no? y vamos a llegar a la presidencia con ellos, porque los estamos apoyando, pero la política, igual que el fútbol, te da revanchas cada cierto tiempo. Ya, ustedes van a esperar la revancha. Pero eso yo creo, Freddy, no significa que, lo que yo quería plantear es que no significa que el país haya girado a la derecha tampoco, ¿no? Por este 50% si uno lo sumara. Lo que hay es un voto de orden. Yo creo que sí se impuso el voto de orden. O sea, la gente votó por el orden y votó orden más y o menos cambio. Claro, pero votó por quien podía representar mejor eso, ¿no? Pero eso de eso no se puede inferir que estamos viviendo un giro, ¿no es cierto?, muy significativo hacia la derecha, ¿no? Y por eso digo que el gran desafío que tiene José Antonio Kast es cómo logra... ¿Pero usted ve abierta esta segunda vuelta, entonces, de acuerdo a eso, Marco? Bueno, evidentemente todavía sigue habiendo una posibilidad. Los debates que tú comentabas recién son un espacio, son gatillantes de atención, generan interés, especialmente cuando hay dos candidatos. La ciencia política ha estudiado el efecto de los debates y los debates tienen efecto cuando son dos los candidatos, no cuando son 8, claro. Porque se diluye, ¿no es cierto?, la atención. No hay debate ahí. Con 2 tú puedes fijar lo que se llama el efecto de contraste. Puedes comparar A con B, C con D, con mucha claridad. En cambio, con 8 candidatos eso se diluye completamente. En cambio, aquí entonces existe esa posibilidad. Por eso yo creo que los debates son importantes. Ahora, José Antonio Kast, evidentemente, no va a querer arriesgar la cuña que vimos de televisiones porque efectivamente no quiere arriesgar en esos debates situaciones que a lo mejor lo pueden complicar porque se lo van a confrontar por los temas valóricos, lo van a confrontar respecto de cómo va a reducir el gasto fiscal en los montos que él señaló. Entonces, eso evidentemente también, como son dos candidatos, cuando uno se equivoca en un debate, lo está viendo mucha gente, evidentemente eso puede tener un efecto electoral, ¿no? Por eso que de alguna manera lo que está tratando de él es tener un cierto control del riesgo.
Y Janet Jara lo que está buscando es hacer lo opuesto, ¿no? O sea, confrontarlo, desafiarlo, enfrentarlo, justamente porque en ese espacio además ella tiene tiene más manejo, la cercanía, la proximidad pueden ayudarle y creo que ese es un factor que ella está apostando. Gael, ¿me permites una apostilla muy breve? Lo que pasa es que lo que dice Marco suena como una parte de lo que dijo, suena a que le podría sonar obvio, pero no lo es y es de la máxima importancia. Cuando Marco dice el país no giró a la derecha. Yo sé que lo diga el presidente de un partido de derecha, a la gente que lo está viendo le puede parecer raro, pero vimos como en el primer Consejo Constitucional o la Convención, los que ganaron pensaron que el país había girado a la izquierda, se fueron por la maximalista y así les fue. Lo mismo ocurrió, pero al revés, en el segundo Consejo Constitucional. Y luego el presidente Boric, en el primer año, le costó entender de que el país no había girado a la izquierda, que había salido con votos prestados en segunda vuelta, y recién ahí empezó a tirar y a moderarse y a empezar a tener mejores resultados. Entonces, llevamos 3 al hilo. Que los que ganan creen que el país giró mágicamente hacia ellos. Entonces, ahora nosotros probablemente vamos a ganar. Yo estoy convencido de que vamos a ganar y que José Antonio Kast va a ser presidente. Y es bueno que nosotros, que vamos a ganar, tengamos la humildad de entender de que la gente, lo que dice Marco, no giró repentinamente a la derecha y que si nos ponemos maximalistas, como ocurrió en estos otros 3 procesos, vamos a terminar fracasando. ¿Qué hizo usted? O sea, es que por eso mismo está abierta la elección, porque el país no giró a la derecha y por lo tanto tampoco quiere decir que la sumatoria de los candidatos, que incluso digan que apoyan a José Antonio Kast, vayan a mover, como tú mismo dijiste, como dueños de los votos a los electores. Yo creo que hay que tener mucho ojo porque las decisiones de las personas en las urnas respecto a por quién votar, hubo voto cruzado, efectivamente, pero también el 50% de los votantes no votaron ni por Jara ni por José Antonio Kast. Por lo tanto, está abierta la discusión. Va a depender también de las características de los candidatos, porque efectivamente, más allá de que uno esté a favor o en contra, las personas valoran más los liderazgos que a los partidos políticos detrás que los representan. Y en ese sentido, las características de los liderazgos se pesan en este tipo de elecciones. Entonces, yo ahí creo que en el caso de Janet Jara, tiene mucha cancha que jugar. Aprovecha entonces de la vuelta su carta. Sí, ya que trajo... En todo caso, perdón, un segundo. Tú tienes razón, o sea, estamos de acuerdo en que la gente no giró a la derecha, pero claramente los chilenos votaron cambio. Orden y cambio. Sí. Orden y cambio, eso está clarísimo. A propósito de eso voy a aprovechar de hablar sobre la palabra cambio, ¿cierto? A mí me parece que uno de los cambios más significativos que podríamos tener en la historia del país es poder contar con una presidenta de la República que logre representar, ser hija del mérito y no ser alguien, ¿cierto?, de la élite, el clásico, entre comillas, cuico, que quizá la vida se le dio más fácil. ¿Lo dices por Boric? Lo digo por José Antonio Kast. No, porque estás hablando de cambio. Estás hablando de cambio. Es que son dos candidatos. Pero esto es un cambio histórico, porque efectivamente... pero no respecto a lo que hay hoy día. Okay. Digo porque en este caso, José Antonio Kast, desde los 22 años, que heredó acciones de la empresa Bavaria, y en ese sentido, claro, la historia de él no es efectivamente la historia de alguien que no nació en una... Él trata de decir que no nació en una cuna de oro, sino que de otro artilugio, pero realmente creo que eso sí sería un hecho histórico. Y en ese sentido hay muchas personas que se identifican con su liderazgo, más allá incluso del partido político que representa. A propósito de eso entonces y lo que está pasando con esta nueva etapa en la campaña, veamos el siguiente titular. Ya esto se conoció el día de hoy. Jara presenta nuevo equipo tras salida de Darío Quiroga, que había sido su analista principal, ¿no?, comunicacional, en fin, estratega. Paulina Bodanovich y Francisco Vidal lo encabezan, cambio en el equipo, pero Gael, usted sigue como vocera, usted está ratificando el puesto, en el cargo 2.0. como se diría. ¿Cómo lee usted este cambio de Guillermo en el bando contrario? A ver, para decir algo que no sea obvio, a los partidos políticos que apoyan a Janet Jara nunca entendieron y les gustó demasiado esto de que Darío Quiroga fuera el jefe de campaña. Lo encontraba una persona como una especie de outsider, un tipo que no respondía a los partidos, que incluso sus comentarios muchas veces a los partidos era un poco ácido, demasiado crítico. Y yo sé, porque me lo han comentado los parlamentarios del Congreso, que no era una persona que uno dijera para ellos que se sentían cómodos trabajando.
Y lo que ocurrió, bueno, yo creo que le da una oportunidad, una salida a Janet Jara para hacer un cambio que los partidos venían pidiendo hace rato. Se produce justo además al inicio de esta segunda vuelta, con lo cual el timing para ella es bueno. E incorpora a Paulina Bodanovich con Francisco Vidal. Yo nunca soy de hacer críticas personales, tampoco las voy a hacer ahora, pero creo que, sobre todo en el caso de Francisco Vidal, si lo que Janet Jara pretende es hablarle al público que votó por Parisi, no se me ocurre una estrategia más mala que poner a alguien que es, por decirlo de alguna manera, de la ultracasta, que ha ocupado todos los cargos y que ha estado en todos los gobiernos y que todo el mundo reconoce como una persona que ha estado siempre en el medio, por decirlo de alguna manera. Se refiere a Pancho Vidal. Sí, a Pancho Vidal. Que no estoy criticándolo a él, lo que él representa me parece contradictorio con la estrategia de Janet Jara, que estos días le ha hablado mucho a la gente de Franco Parisi. Y yo creo que esto refleja, en cierta forma, como una falta de frescura, una falta de renovación, que creo que es justamente uno de los fuertes que tiene la candidatura de José Antonio Kast, es donde él aparece rodeado de liderazgos que son nuevos, de gente mucho más joven, y que hablan otros temas. Pero en fin, igual creo que para los partidos va a ser más fácil trabajar con este lote de gente que con Darío Quiroga, a quien no lo querían mucho. Radio Bio Bio dice que entonces este movimiento forma parte, este cambio, ¿no?, de su equipo, forma parte de un rediseño mayor que incluye, dice la nota, que ahí estamos viendo, en más de 40 incorporaciones nuevas provenientes del ámbito político, cultural, académico y deportivo, y quienes actuarán como embajadores para desplegar el programa de la candidata en distintos territorios. Entre los nuevos apoyos figuran, por supuesto, diputados como ahora la electa senadora Danila Chiccardini, Daniel Manucheri, Gonzalo Vinter, además la periodista Beatriz Sánchez, la alcaldesa Iracy Hasler, la diputada Ana María Gamuri, en fin, el senador Pedro Araya, entre otros, forman este nuevo grupo. Además, por ejemplo, hasta la astrónoma Tere Paneque, la filósofa Diana Aurenque, el actor Erto Pantoja y varios deportistas reconocidos, pero claro, también está ahí el nuevo vocero, uno de los nuevos voceros, rostro visible, Pancho Vidal, exministro, entre otros cargos, ¿no?, varios ministerios. ¿Que está de acuerdo con eso? ¿Es un buen nombre Pancho Vidal en esta etapa, Marco? Lo que pasa es que el desafío que tiene Janet Jara es cómo logra captar, ¿no es cierto?, ese electorado que evidentemente no estuvo disponible para apoyarla, ¿no es cierto?, en la primera vuelta. Y cómo se convierte en la segunda mayoría, ¿no es cierto?, o la segunda opción, no la segunda mayoría, la segunda opción que sea más interesante para aquella gente que no votó por ella. Ahora, la pregunta es si estos nombres pueden aportar a eso. Yo creo que en el caso de los parlamentarios, son varios los parlamentarios que están aquí, incluso Gael, pero Manucheri, Vlado Mirosevich, que sacaron buenas votaciones. Evidentemente lo que se está buscando ahí es el empuje que los parlamentarios en sus regiones, en sus distritos puedan dar al apoyo a Janet Jara. Pero claro, la duda está en lo que pueda pasar con los más visibles, ¿no? Si bien es cierto, Pancho Vidal es un gran comunicador, ¿no? Es muy bueno en comunicando, poniendo ejemplos que a la gente le hacen sentido. Puede haber también algo de lo que dice Guillermo, de que en alguna parte del electorado eso pueda causar cierta distancia. Pero claro, pero es como un corpóreo de la concertación. Claro. Quizás eso puede servirle, ¿no?, para ese público. Para ese público que puede haber votado por Matei en alguna medida, que puede haber votado también por por Parisi, ¿no? Me llamaba la atención también que Johannes Kaiser decía a propósito de algo parecido, que también tenían que evitar que muchos nacional libertarios no votaran por Kast. Me llamó eso la atención, cuando la opción a lo mejor para eso es votar nulo o blanco. No sé, es un escenario que también hay que evaluar. Diputada Yomans, ¿qué le parecen estas declaraciones de su candidata Janet Jara respecto de estos cambios? Mire. La salida del ex asesor estratégico que jugó un importante rol en la primaria y en la primera vuelta tiene que ver con que hemos decidido fortalecer el equipo y dar otro enfoque para esta segunda vuelta de campaña. Candidata, para el Ciudadano, quisiéramos saber si salió Quiroga de su comando. ¿Debería salir Quirós del comando de Kast? Mire, es una decisión que tiene que evaluar el candidato José Kast, pero la verdad, yo le pedí la renuncia a Darío en función de que necesitamos fortalecer los equipos. Me imagino que si Kast le pidiera la renuncia a Quirós es en función de su rol en la colusión de los pollos, de las farmacias, que hizo que las empresas por debajo de la mesa se pusieran de acuerdo para subirle los precios a los chilenos. Creo que es algo que él tiene que ponderar, pero sobre todo la ciudadanía tiene que ponderar. Porque si uno
tiene un economista donde en su trayectoria ha primado la colusión y cómo joderse a los chilenos, la verdad es que yo no sé qué esperar después para el futuro de esa autoridad. Ya, el contexto es que sale entonces Darío Quiroga, sí, por cosas que dijo en su momento en algunos programas, ¿no?, sobre el PDG y puntualmente sobre la hermana y hoy candidata electa de Sandra Parisi, ¿no?, la hermana de Franco Parisi. Y a Jorge Quirós, bien se sabe, fue uno de los arquitectos de la colusión de los pollos, de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica, que lo dijo en su veredicto, y además en la colusión de la farmacia, Jorge Quirós, jefe de económico de CAS, había sido uno de los defensores de Salcopran. A eso se refiere un poco dentro del contexto de lo que han sido estas polémicas, ¿no?, entre los que salen y los que no salen de los equipos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, o sea, de todas formas, esta es una nueva etapa y es una etapa decisiva. Entonces, el hito de hoy día también tenía que ver con generar, digamos, una sumatoria de voluntades dentro del comando, mostrar esa diversidad. Ahí el punto sobre los liderazgos regionales, efectivamente yo veo que hay una intención de ir a buscar e ir a hablarles a quienes son ciudadanos y que votan en las regiones sobre todo del norte. O sea, se incorpora Daniel Manucheri, Daniela Chicardini, pero también el gobernador de Antofagasta, también se incorpora Vlado Mirosevic. O sea, se está haciendo también con harto énfasis una búsqueda de votación allá en el norte, entendiendo que ahí tuvo una alta votación también Parisi. Entonces, y en ese sentido creo que el incorporar distintas voces del mundo social, del mundo político, en el caso, bueno, de Pancho Vidal como comunicador, viene a reforzar y le da también ese punch final para esta parte. Y la salida, aquí estamos viendo la imagen, la salida de Quiroga y la no salida de Jorge Quirós, que lo acompaña ahí en la imagen del comando de CAS. ¿Cómo lee usted también cómo se han reordenado los equipos respecto de esto? Sí, o sea, es que en esto yo veo que Janet tiene capacidad de tomar definiciones rápidas. Y de moverse frente a la coyuntura. Yo a José Antonio Caz lo veo bien estático. O sea, más allá del tema de los debates y más allá de que se sumen, era algo como lógico que, no sé, que ya lo habían dicho, ¿cierto?, que Chile Vamos se iba a sumar a su comando, pero no veo amplitud, ni tampoco incorporación de ideas, ni tampoco ha dicho, mira, esta idea quizás la voy a matizar. No veo como una vuelta de tuerca. Él, en general, es como un liderazgo bien que se mantiene en sus líneas y roja y no se mueve mucho. En cambio, en el caso de Janet Jara, y bueno, también su misma experiencia como ministra, tiene harta soltura para llegar a acuerdos, para conversar, para dialogar, y yo creo que eso también muestra estas definiciones que toman. ¿La presencia de Jorge Quiroga es una mochila, cree usted, para esta campaña, esta etapa de la campaña de Castro? Hay varias cosas, voy a comentarlo, no voy a ruir la pregunta, pero la Janet estaba enumerando una serie de personas que se incorporan al comando Janet Jara, pero todas esas personas, sin excepción, ya apoyaban a Janet Jara en la primera vuelta. No hay ni un solo nombre de alguien que haya apoyado a alguno de los otros 7 candidatos. ¿Para dónde está creciendo Janet Jara? ¿Cuál es la estrategia? Creo que la verdad es que al final ese sector político está en una especie de orfandad, son lo que son, el 25%. Pero no, de todas formas, ahí yo creo que estás cometiendo un error, porque los parlamentarios, de hecho, de los que te estoy nombrando, muchos de ellos tuvieron más del 20% de la votación. Sí, entonces no es menor. Y pero un de nuevo, estoy hablando de alguien que tuvo más del 50 más 1% de la votación. Entonces, es otra cosa cuando estamos frente a una elección pero que esos es dual, candidatos como la que sacaron más del 20% mientras hacían campaña estaban apoyando a Janet Jara. Y el resultado fue el que fue. Bueno, pero Daniela Chicardini, que sacó una gran votación, no estaba apoyando a Cast o a Kaiser o a Meo. Es lo mismo que yo dijera, entonces, ¿qué pasó con la candidatura de Evelyn Matei si Chile Vamos completo el apoyo? No, si lo que te quiero decir es que los votos de ese mundo son los que son. Daniel Manucheri podría haber dicho en la feria, vote por mí y por Jara, y algunos ya decidieron votar por él y por otro candidato, o por él y por Jara. Pero eso ya fue. En el fondo, hoy día Daniel Manucheri es distinto hacer campaña por uno que hacer campaña por otra persona. Pero sí, yo creo que yo supongo que mientras se estaba haciendo campaña, ellos también trabajaban en la presidencial. Yo lo que estoy diciendo es a Janet Jara. Su punto, yo escuchaba que lo que quería hacer esta campaña, por lo que leí, ¿no?, a partir de esto, es que hay muchos votos parlamentarios que no se traspasó al voto de Janet Jara. Es que sacó menos votos que la parlamentaria en general, y que esto iría a buscar precisamente esos 500.000 votos. votos menos sacó. Es que Jara, que sus 2 listas parlamentarias
parlamentaria, la de mayoría y la de minoría. Las dos listas juntaron como 3.900.000 y ella sacó como 3.400.000. Ese dato es correcto, pero está siendo visto al revés. Es Janet Jara la que no logró traspasarle esos votos a el candidato fuerte, el que arrastra al otro, es el presidente el que arrastra a los diputados, no al revés. Si de hecho la gente toma decisión por qué presidente votar con una cierta antelación, por los diputados andan preguntando la última semana. Pero lo que entonces acá me están dando vuelta a la ecuación obvia y dicen, oye, pero el diputado no logró arrastrar a la candidata presidencial. Pero esto te lo podría traspasar también a tu caso. Entonces tú estás diciendo que pero si es lo que dije, que los votos no se traspasan. No, hay candidatos a diputados de Chile Vamos que entonces llamaron a votar por José Antonio Caz o que hubo una dualidad ahí. Pero lo que nosotros en el primer bloque ya estuvimos de acuerdo. Los votos no tienen dueño. ¿Sí? Y Janet Jara hoy día está incorporando que hacer un a su comando a gente que ya la estaba apoyando. La reflexión, igual siempre no lo fueron decimos, solo los únicos continúa que en se su casa. incorporaron. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos. No ha respondido todavía el diputado. ¿Qué pasa con Jorge Quirós? Y vamos a hacer unas palabritas al cierre también, de qué es lo que se espera en esta segunda vuelta. No te vayas de la sintonía. Ya, oye, está buena la conversación. Deberíamos transmitir también lo que hablamos en los comerciales. Tendríamos más rating, yo creo que lo que... Ya, Guillermo. Primero, ¿Qué se hace con Jorge? Primero, debo decirlo. ¿Ya? Esto es oficio. O sea, tener un palo blanco que te haga un centro tipo Marcelo Pablo Artichoto para que tú la hagáis de chilena, me parece una estrategia comunicacional brillante, porque además dejamos de hablar de Quiroga y empezamos a trasladar todo a Quiroga. Mira, yo creo de verdad que cuando uno tiene dudas respecto a la inocencia o culpabilidad de una persona, hay una institución encargada de determinar eso, que son los tribunales. Acá hubo sanciones, hubo multas millonarias y Quirós no fue condenado. Entonces, uno puede decir, mire, lo que pasa es que me parece feo que él entregara un informe dando una opinión, todo lo que usted quiera. Y a mí también me puede parecer feo. Y uno puede hacer esa crítica, pero no es la crítica que están haciendo. La idea que están diciendo es que él está involucrado en una colusión. Y para eso hay una institucionalidad, que son el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que determina quiénes participaron, quiénes son culpables, quiénes son inocentes y cuál es la sanción. Y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no culpabilizó ni castigó a Quirós habiendo estado en la investigación. Porque alguien podría decir, estos antecedentes aparecieron después, no estuvieron a la vista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Él fue asesor, digámoslo, no fue asesor de lo que pasó. Vale, pero ahora se suma esto otro, digamos, aprovechando que estamos hablando del tema. Mire lo que pasó ahora, que lo hice de clínica. La causa que pena Jorge Quirós, principal asesor económico de Caz, fue condenado por manejar en estado de ebriedad en Zapallar en el 2015. Esto pasa cuando pasa por estar muy expuesto, porque esto nadie lo sabía. No. Y fue condenado entonces manejando en estado de ebriedad. El requerido presentaba un fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar. O sea, básicamente lo que ocurre cuando una persona toma el exceso. O sea, estaba como Tagua. O sea, dice en el como lo que hizo Quiroga con el vidrio que rompió de un auto en Calama, pero que fue lo que se le salió en estos días. Una de las cosas que también provocaron el problema de la primera línea, de estar ahí tan expuesto, ¿no, Guillermo? Sí, el problema de la primera línea. Ahora, yo creo que estas cosas se deben considerar, por supuesto, por un tema de confianza a la hora de armar equipo. Perfecto. Pero tampoco puedes crucificar a una persona que ya fue investigada por un tribunal y el tribunal dijo, no, este señor es inocente. Ese es el problema, pues esa es la balanza a la que se enfrentan los candidatos. Ya, la reflexión continúa siempre en su casa. Nosotros tiramos los temas, conversamos, pero la reflexión es suya, ¿verdad? Y les tengo una buena noticia. Tenemos cronómetro. Después de mandar 3 informes por triplicado, todo, logramos el cronómetro, 30 segundos. Está en 30 segundos, ¿verdad? Sí, 30 segundos. Le cortaron sí la cronómetro. 30 segundos para decir lo que ustedes quieran dentro de los cánones de la legalidad, por supuesto. Su cámara, empezamos con ustedes, Gael. Su cámara, esa está ahí. Sus 30 segundos aparecen ya. Bueno, lo primero, y quería partir por el inicio, ¿cierto? Agradeciendo a quienes confiaron en mí, en el distrito. También señalar que este periodo legislativo que viene creo que va a ser muy relevante el poder tener mayorías para avanzar. En ese sentido,
A ver, la elección presidencial es fundamental porque esto juega en equipo, ¿cierto? Lo que sucede en el Parlamento juega en equipo con el gobierno y en ese sentido elegir bien, elegir informados, tener todas las cartas sobre la mesa para tomar esa decisión. A veces uno se guía por la primera foto. Yo creo que es importante ir revisando la información. Muchas gracias, diputada Gael Lloman. Sus 30 segundos, era minuto al cierre, pero se nos fue cortando. Nos dieron 30 segundos al menos para el reloj. Faltaría ahí una chicharra que me silencian. Esos típicos relojes que van saliendo cuando quedan 5 segundos, tic, tac, tic, tac, tic, para que se vayan apurando. Diputado Guillermo Ramírez, su cámara, aquella y sus 30 segundos de palabras al cierre. Bueno, con lo que yo me comprometí con los vecinos del Distrito 9 es con trabajar con toda la fuerza del mundo para devolverle la tranquilidad a los chilenos, por legislar para que haya leyes más duras contra la delincuencia, contra la inmigración ilegal. Tuvimos un aumento importantísimo en el Congreso de lo que hoy día es la derecha o la oposición al presidente Boric. Lo que nos falta es un presidente con determinación que envíe esas leyes al Congreso para poder aprobarlas. Nosotros con José Antonio Kast vamos a aprobar estas leyes que van a permitir que los chilenos vivan más tranquilos. Palabras al cierre del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti, Freddy. Ya, don Marco, desde la academia, usted cierra el boliche, como decimos, cuando quedan estos últimos 30 segundos. Ahí está su cámara. Sí, dos cosas. Uno es que estamos insertos en cada vez más una democracia ocular. Todo transcurre frente a nuestros ojos. Lo que pasó con Quiroga, con Quirós, que estábamos comentando recién, es producto de eso. Y en segundo lugar, diría yo, otro concepto es que las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales. La gente vota por razones que no son necesariamente racionales, sino que vota por emoción y sentimiento. Y probablemente en esta elección, como nunca, ese elemento es lo que está a la base de las decisiones que van a tomar ahora los chilenos y chilenas nuevamente el 14 de diciembre. Palabras al cierre de don Marco Moreno. Gracias, Marco, por haber venido nuevamente. Cariño grande, por supuesto, su casa. Muchas gracias. Diputada Lloman, también gracias. Nuevamente felicitaciones por su reelección. Muchas gracias. Su tercer periodo. También para usted, diputado Guillermo Ramírez. Gracias, también, Freddy. Encantado más de compartir con estos otros dos paneles. Sí, estuvo bueno, estuvo entretenido, ¿no? Sí. Espero que usted en la casa piense lo mismo. Feliz fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes en el Living Ciudadano de Vía X. Que esté bien. Chao, chao.